cantamos, Señor, a una sola voz. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y a una sola voz, iglesia, cantamos. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas
está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no volveremos atrás, oh Señor, porque si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré solo a ti. Te seguiré cada día, oh Señor. Te seguiré. Te seguiremos solo a ti, Jesucristo. Señor, hoy declaramos que tú eres poderoso, que tú eres admirable, eres el único digno de gloria, eres el único Dios increíble. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Así es, Señor, tú venciste las tinieblas y por eso te adoramos a ti, Dios. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Así es, Señor, solo tú, Dios, eres increíble, solo tú eres invencible. Iglesia, yo le invito a que se concentre en lo que vamos a decir y piense en razones que hayan en su vida para declarar que Dios es increíble. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi
Nos alegra tener la oportunidad de conectarnos nuevamente por este medio. Mi nombre es Jaime Castillo. Y el mío, Juliana Díaz. Juntos servimos en el Ministerio de Parejas de la Iglesia Casa sobre la Roca en Medellín. Y bueno, tenemos la oportunidad de compartir con ustedes esta quinta pauta de la serie que venimos desarrollando hace ya varias semanas. Y antes de compartir lo que tenemos preparado para ustedes, quisiéramos invitarlos a que nos dispusiéramos a orar. Ustedes allá desde sus casas y nosotros aquí. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir este tema delante de ti. Gracias porque entendemos que en tu palabra, Señor, está todo lo necesario para edificar nuestro matrimonio. Hemos aprendido muchos asuntos que la sociedad ha enseñado, muchos de ellos buenos, pero otros no tanto. Y nos convoca y nos anima a saber que tú tienes mucho para decirnos, para enseñarnos. Y aquí estamos dispuestos. Te pedimos que seas tú quien nos guíe, quien abra nuestra mente y nuestro corazón para que el tema que esperamos desarrollar hoy pueda ser de edificación para todos aquellos que nos escuchan, como lo ha sido para nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, parejas. Como lo mencionaba, son varias pautas las que hemos desarrollado en favor de cómo conservar nuestro matrimonio. La primera de ellas, para recordarlo rápidamente, se trata de cómo hablar de una forma conciliadora, porque cuando no nos esforzamos en hablar de forma conciliadora, terminamos muchas veces hablando de forma violenta. La segunda pauta que desarrollamos fue relacionada con no utilizar la crítica, pues en muchas ocasiones, de forma voluntaria o involuntaria, terminamos criticando a nuestra pareja y este es un asunto que termina haciendo mucho daño por costumbre. A veces algunos piensan que hacerlo no genera consecuencias, pero veíamos que sí. Vimos una tercera pauta que estaba relacionada con identificar el desprecio, porque hay ciertas actitudes o incluso expresiones que tienen detrás desprecio. Y al desarrollarlo esperamos que muchos se hayan dado cuenta para que al identificarlo de inmediato lo aparten de sus vidas, de sus relaciones. Vimos una cuarta pauta, esta fue hace 15 días, sobre lo que significa mantenerse en una actitud defensiva, una actitud en la que muchas veces no terminamos de escuchar al otro cuando está hablando y esto hace mucho más difícil la comunicación, ¿sí? Y al identificar entonces, por supuesto, esta actitud defensiva, también desarrollábamos qué hacer frente al hecho de identificarla, apartarla de nuestra relación. Y la idea es que hoy hablemos de una actitud también. Esta actitud es una actitud evasiva, porque en la anterior soy yo guardando una distancia, pero en esta actitud que esperamos desarrollar y que ustedes pueden recibir hoy, el asunto ya es distinto. Es que yo sí estoy presente, ahora lo vamos a explicar, pero estar presente no necesariamente es conectarse con lo que el otro me está diciendo. Puedo estar en una actitud evasiva. Y esta actitud es quizá una de las más delicadas cuando se presentan dentro de la relación, porque llega como consecuencia de otros asuntos que han pasado antes y que vienen afectando la relación. Algunos profesionales o analistas de la relación de pareja llegan a plantear incluso que una actitud evasiva es casi que una etapa previa a la separación o al divorcio. Se pueden imaginar entonces lo delicado que es esto, ¿sí? Y bueno, al hablar de actitudes evasivas, hay que decir que estas actitudes evasivas normalmente provienen de algunos sentimientos. Sentimientos como por ejemplo el de angustia o aflicción. Angustia o aflicción que llega al corazón de uno de los dos o a los dos como consecuencia de quizás el manejo de un lenguaje violento, que explicábamos hace un rato que lo vimos como una pauta, o quizás la crítica también, o la misma actitud defensiva que desarrollábamos hace 15 días. Entonces, cuando todos estos elementos de forma negativa se presentan en la relación, sucede que uno de los dos o los dos pueden llegar a esa actitud evasiva. Ahora bien, si esa actitud evasiva se le identifican o asocian muy bien estos dos sentimientos de angustia y aflicción, hay que mencionar otro asunto muy importante y está relacionado con los temperamentos, ¿sí? Porque yo puedo tener ese sentimiento de angustia, resultado de lo que ya mencionábamos, pero si eso le sumo un tipo de temperamento específico, esto hace el asunto más difícil de manejar, ¿sí? Hay varios tipos de temperamentos
Y Juliana nos va a recordar para que cada uno también vaya recordando rápidamente si de pronto se identifica con uno de ellos. Así es, tenemos el temperamento sanguíneo, no sé si lo recuerdan, el temperamento sanguíneo es las personas alegres, las personas optimistas, las que buscan siempre estar en compañía de los demás. Están las personas flemáticas, que esas personas son las personas más serenas, las personas tranquilas, perseverantes, las más racionales. Están las personas coléricas, esas personas enérgicas, proactivas, independientes, y las melancólicas, que son emocionalmente sensibles, creativas, introvertidas, abnegadas y perfeccionistas. Y si la llevamos al campo ya de la pareja, vamos a hacer un ejemplo, digamos que él es flemático y ella es colérica. Digamos que un mismo evento para estas dos personas tiene una reacción diferente. Digamos, para él, para el flemático puede ser más tranquilo un mismo evento y para ella puede ser de rabia, ¿sí? Entonces, este mismo evento puede generar frustración y puede generar también una actitud evasiva con el tiempo si no se maneja o no tiene un buen manejo, pues. Y mira qué importante lo que mencionas, y por eso decíamos que había que conectar la identificación de este sentimiento de angustia con el temperamento, porque algunos, de hecho, puede que no tengan claro el temperamento que tienen, otros probablemente sí, pero como lo mencionabas, si yo soy flemático como esposo, y ella es muy dada y muy enérgica, y no somos conscientes de que el temperamento es algo que viene con nosotros, el uno puede estar esperando del otro que se comporte como él se comporta, o que sienta las cosas como él las siente. Y no hay nada más difícil que eso, porque para quien es flemático, tiene una forma de ver la vida con calma, con tranquilidad, que el colérico no puede entender. El colérico es más efusivo y el flemático más tranquilo. Y que puede entonces, por lo tanto, estar exigiendo al otro que cambie porque quiere que él vea la vida como él la ve, cuando es un asunto que no es tan fácil de manejar como simplemente expresarlo y esperar que el otro cambie. Así que, por cierto, los invitamos a que lean un poco más acerca de los temperamentos. En la web pueden encontrar mucha información al respecto, incluso hay test que les pueden ayudar también a identificar el tipo de temperamento. Y sería interesante porque, repito, esto nos puede ayudar en gran medida. Ahora, volviendo al punto, la actitud evasiva y cómo esta actitud evasiva, resultado de la aflicción y la angustia, se combina con el temperamento y puede ser algo de muy difícil manejo, entremos a intentar identificar una actitud evasiva. Es decir, cómo yo me puedo estar comportando de forma evasiva sin ser consciente, claro, o cómo mi pareja se puede estar comportando de una forma evasiva conmigo y no necesariamente lo había identificado, o sí tenía indicios, pero la idea es que hoy lo identifiquemos claramente. Entonces, lo primero para identificar una actitud evasiva es tener en cuenta nuestra forma de comunicación, que es lo más común. Todas las mañanas nos levantamos, saludamos a alguien, en este caso nuestra pareja, y hablamos con muchas personas. La comunicación normalmente, siendo en doble vía, tiene muchas formas. Por supuesto, la verbal es la que permite la atención del otro cuando yo empiezo a hablar, pero inmediatamente empiezo a hablar, me doy cuenta que cuando lo hago, la otra persona, en la medida en que yo hablo, empieza a tener ciertas expresiones corporales que acompañan el mensaje que yo estoy entregando. Entonces, por ejemplo, si yo le digo algo positivo, algo que quiero que mi esposa conozca, lo más natural es que ella mueva su cabeza asintiendo cuando está de acuerdo, o de pronto en una señal de negación cuando hay algo con lo que no está de acuerdo mueve la cabeza. O también se pueden acompañar ciertas expresiones verbales. Cuando tú le estás contando algo a alguien, esa persona te puede estar diciendo, sí, claro. Y su cuerpo en sí mismo, te das cuenta cuando eres tú el que está hablando que el otro efectivamente te está escuchando, ¿sí? Porque es la suma de todas esas expresiones corporales, que son, repito entonces, el movimiento del cuerpo, son las palabras, es toda una disposición para escuchar. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque justo lo contrario
es lo que una persona en actitud evasiva hace. ¿Cómo así? Sí. Cuando tú empiezas a hablarle a una persona, y aquí es donde hay que estar muy atentos, dentro de tu relación, cuando tú le hablas a tu pareja y te das cuenta que ella o él no procuran conectarse visualmente contigo, sino que por el contrario te observan a los ojos, pero luego su mirada va hacia otro lugar y son recurrentes en hacerlo, o por otro lado no emiten comentarios, o su cuerpo no termina sintiendo, sino es rígido. Ahí hay algo en su interior. No se trata solamente de una expresión corporal, se trata de lo que está pasando por su mente y su corazón. Y eso es muy importante, repetimos, porque, como le decíamos hace un rato, no se llega de un momento a otro. Se llega como consecuencia de lo que ha sido un corazón lastimado por mucho tiempo, ¿sí? Ahora, entonces, puedes tú identificar al otro en una actitud evasiva en su lenguaje corporal. Esa es la forma más inmediata. Pero también puedo yo identificarme como alguien que está teniendo una actitud evasiva con su pareja, porque cuando me está hablando, entonces ya aquí hablemos en primera persona, yo no siento interés y por respeto quizás escucho, pero casi que mi mente está en otro lugar. Y este es un asunto que se percibe y de eso es lo que estamos hablando hoy, esa percepción cómo afecta la relación. Sí, y no hay nada mejor que en una conversación percibir que alguien le está prestando atención. A mí en lo personal me gusta que me miren cuando yo estoy hablando, porque es que de verdad que es muy incómodo que uno está hablando y que nadie lo esté mirando, que esté mirando al teléfono, que esté mirando a la televisión, que nadie, o sea, que uno esté conversando con alguien y que no lo esté mirando. A mí eso me choca, que no me presten atención y que no me miren cuando estoy hablando, eso no me gusta. O algo mucho más difícil, los largos silencios. Cuando tú compartes una conversación con tu pareja, tú esperas que haya interacción frente al tema. Un monólogo, pues, que uno esté hablando y que se queden callados, que sea como un monólogo, qué horrible. Entonces, aquí es bueno pensar, si es lo que tú has experimentado, porque te motivas a hablar, a contar algo y tu pareja no responde, aquí hay que pensar en este asunto. Pero también hay que pensar, repito, en primera persona, y es, mi pareja me cuenta algo permanentemente o constantemente, y resulta que yo elijo no hablar, no siento ganas de hablar, pensaría algunos, y por eso no opino. Pues con este asunto no hay inconveniente cuando es una vez, o 2 veces, o 3 veces quizás dentro de la semana, por las muchas que uno habla durante una semana. Pero cuando es una actitud permanente, es un asunto por el cual ya nos debemos preocupar, porque ahí podemos estar teniendo una actitud de vacío, ¿sí? Ahora, cuando pensamos en esto, entonces hay que considerar que es un asunto desafortunadamente común, al cual las personas se acostumbran, pero no por la costumbre que existe al respecto está bien. Y es ahí donde nos queremos centrar. Así es. Y yo quiero darles un ejemplo, vamos a leerlo. Hace 15 días hicimos un ejemplo dramatizado, pero esta vez quiero leerlo. Quiero leerlo y este es con dos personajes, uno que es Jairo y Jacqueline, pero vamos entonces a leerlo, lo voy a leer. Dice, Jairo y Jacqueline llevan años de casados y durante la relación han tenido sus altos y sus bajos. Dentro de los bajos se cuenta que unas veces Jairo y otras veces Jacqueline han tenido conversaciones violentas, se han criticado, uno le ha mostrado desprecio al otro, al descalificar sus opiniones en público, y como si esto fuera poco, Jacqueline se encuentra a la defensiva por la última diferencia que tuvieron durante la visita en la casa de los padres de Jairo. Pues ella fue criticada por su suegra y Jairo no le dio el lugar que debía darle como esposa. Ya en la casa, Jacqueline le reclama a Jairo y este le responde que no debería molestarse, pues su mamá es así y por lo tanto hay que aceptarlo. Jacqueline entonces le responde, el problema entonces soy yo. Y Jairo le dice, pues no siempre, pero deberías acostumbrarte y no comportarte como una niña llorando por todo. Jacqueline entonces le responde, si de verdad me dieras mi sitio y valoraras mi posición como esposa, deberías ponerle límite a tu mamá. Jairo baja la vista y evita el contacto visual. No dice nada, ahí se está evadiendo. Jacqueline le reclama por el silencio y le dice, ¿me estás oyendo?
Jairo continúa con el silencio y se retira diciendo, mejor dejemos así. Tremendo. Y aquí es donde mencionábamos la cotidianidad con la que se pueden presentar estos eventos. Este es una situación hipotética, Sí. ¿cierto? Pero tristemente muy común. Desafortunadamente. Sí. Dejemos así. Dejemos así. Y muchas veces, muchas conversaciones en las parejas quedan así. Dejemos así. Y se van y queda la otra o el otro como triste y el otro se va o azota la puerta y queda el otro. Y algunos pueden justificarse exclamando que es mejor dejarlo así porque si no el asunto se vuelve más difícil y que esa es una forma de evitar el conflicto. Pero nada más incorrecto que eso, porque si analizamos bien este caso que estamos mencionando acá, lo podemos analizar todos, aquí hay de fondo algo muy importante. Ella desea hablar de un tema que es importante para ella. Lo mínimo que él debería hacer es escuchar, analizar, expresar los argumentos, poder explicar un poco más acerca de cómo manejarlo. No significa que se tenga que solucionar de inmediato el asunto. Pero él está evitando la controversia, no quiere. Se está evadiendo. Está ahí. ¿Sí? Y como ya lo vimos, entonces la actitud evasiva no llega de un momento a otro, es decir, que se viene haciendo desde tiempo atrás. Y aquí es donde está lo grave del asunto. Okay. Ahora bien, en todas nuestras pautas hemos citado matrimonios bíblicos como referentes y los hemos hecho con el propósito de aprender de ellos, porque la Biblia es muy práctica, tanto que es la que nos permite, por lo menos a nosotros, preparar los temas que venimos compartiendo y darles sustentos bíblicos, porque podemos contarte muchas de las experiencias que tienen los hombres o las nuestras, pero esas son fácilmente olvidables. Pero las que están en la Biblia no. Esas precisamente están ahí escritas hace más de 3.000 años y siguen siendo hoy vigentes. El matrimonio que queremos referenciar hoy frente a este asunto de la actitud evasiva es un matrimonio en el que creemos algunos de ustedes ya han tenido ocasión de escuchar antes y quienes no, pues lo vamos a recordar. Voy a darles un contexto para luego referirme al pasaje donde se encuentran este matrimonio. El matrimonio específicamente es el de Nabal y Abigail. Para que nos hagamos un contexto muy rápido, David, antes de ser coronado como rey, empieza a ser perseguido por Saúl. Y en medio de esa persecución, él debe ocultarse en las montañas. Pero mientras está oculto en las montañas y por cuenta de la necesidad de alimentos, envía unos mensajeros a casa de Nabal. Nabal, David lo tiene presente como alguien que él mismo se había encargado de cuidar para que no lo robaran. Cuidando sus ovejas y todo lo que eran sus bienes, ¿sí? Y desde ahí, David quizás se siente motivado y seguro de enviar mensajeros para que le pueda proveer alimentos. Y lo que hace David respetuosamente con los mensajeros es indicarle a Nabal que él envíe a sus emisarios en su nombre y que espera que le pueda dar alimentos. Nabal tiene una actitud bastante grosera, displicente y evasiva, por cierto, porque cuando habla con los mensajeros les dice desconocer de quién se trata David. Esto, por supuesto, cuando se lo cuentan a David lo deja desconcertado, porque David tenía claro que Nabal sí sabía quién era él, porque llevaba mucho tiempo protegiéndolo, eso nos indica la palabra. Entonces, cuando David se entera de esto, que es la actitud que tiene Nabal con los emisarios y que abiertamente se lo manda a decir a él, le da mucha rabia y promete quitarle la vida a Nabal por su actitud, por desconocer lo que ellos habían hecho por él. Y emprende el camino hacia el lugar donde está Nabal, con un propósito, y es acabar con la vida de Nabal y con su familia. Mientras todo esto sucede, resulta que Abigail, su esposa, es enterada de lo que había sucedido. Uno de los empleados va y le cuenta a ella y le cuenta cuál fue la actitud de Nabal, pero también le cuenta de quién se trata David. Es decir, cuenta que David por mucho tiempo, los mismos empleados de Nabal lo reconocían, por mucho tiempo ha protegido a Nabal y a toda su casa. Esto, por supuesto, afecta tremendamente a Abigail, porque también le cuentan que David ya viene en camino a hacer justicia, por lo que habíamos referido. Y aquí es donde entramos en lo que refiere el pasaje que queremos centrar en nuestra atención. Está en 1 Samuel, en el capítulo 25, en los versos 25 y 26, encontramos. Es Abigail ya encontrándose de frente con David y le dice: no haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió.
pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Esto porque ella sale al encuentro de David antes de que llegue a su casa. Es decir, ella preocupada por todos estos asuntos, sale rápido a encontrarse con él. O sea, ella coge todo lo que puede, dice la palabra que ella asa unos corderos, coge tortas, o sea, toda la comida que puede la empaca y se la lleva como presente a David y a todos sus hombres para, o sea, como desagravio a lo que había hecho Nabal. Ok, y continúa el versículo diciendo, tan cierto como que el Señor y usted viven, por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño, les pase lo mismo que a Nabal. Fíjense bien lo que ella aquí está diciendo. Primero, en el primer versículo que leíamos, está diciéndole a David que perdone la actitud de Nabal, que es un grosero, que es un necio. Pero luego está dando a entender que todo lo malo también que le pase a los enemigos de David le pueda pasar también a su esposo. Este es un asunto que ya nos lleva a pensar porque cómo un esposo puede expresarse así de su esposo. Hay que entender, claro, la situación, pero hay que entender también que esta expresión, como lo veíamos hace un rato, muy seguramente fue consecuencia de lo que hasta ese momento era la vida que ella llevaba con Nabal. Lo más seguro es que esa actitud que él estaba teniendo, evasiva con David, desconociendo lo que por tanto tiempo había hecho por él, muy seguramente la viviera con Abigail. De hecho, la palabra dice que él era grosero con ella, que era un hombre guache con Abigail, Okay. que era, o sea, que maltrataba a Abigail. Entonces, ella, más adelante lo encontramos, después de que tiene esta conversación con David, efectivamente David reconsidera su idea, regresa, no lleva a cabo su plan y su cometido gracias al resultado del desagravio que Abigail genera. Y sucede algo curioso. Abigail se regresa para contarle a Nabal lo que había sucedido, pero encuentra que estaba en medio del licor, celebrando, así que le parece prudente más bien el otro día hablar con él. Y en el versículo 37 encontramos, por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Increíble esto. Ya había pasado el peligro, ya ella había logrado a través de su disposición generar un cambio de lo que era el curso de la historia. Y podemos decir que ya estaban a salvo, pero Nabal sufre un ataque al corazón. Muy seguramente porque, claro, el describir todo lo que estaba a punto de suceder por cuenta de su actitud generó un shock muy fuerte para él. Y aquí entonces esto nos da ocasión para tener en cuenta algo. Esta es una historia escrita hace más de 3000 años de historia. Y cuando uno piensa en esto, no es muy difícil entender que ahí está escrita en la Biblia con el fin de que nosotros podamos aprender de ella. Porque esa actitud necia de Nabal en el pasado no es distinta a la que muchas veces nosotros tenemos hoy. Terminamos actuando de forma imprudente y en consecuencia llega dolor a nuestra casa, que es lo que quisiéramos rescatar de esta historia. Aquí llegó dolor. Primero se logró frenar algo que iba a ser de un gran impacto, porque lo que describe la Biblia era que David estaba dispuesto a quitarle la vida a Nabal. Pero a pesar de que esto no sucedió, sí sucedió algo difícil para esta relación de pareja, para este matrimonio, y fue lo que en últimas terminó llevando a la muerte a Nabal, porque Nabal cuenta en versículos más adelante, nos dice la palabra que terminó muriendo. Entonces, lo que queremos resaltar de acá es que una actitud evasiva, cuando existe en medio de una relación, siempre va a generar consecuencias de mucho dolor para uno o para los dos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, y llegar a un punto como estos es algo realmente muy triste. Es una desconexión emocional constante que termina anulando a la otra persona porque no se separan, o sea, siguen viviendo juntos pero están
pero están separados, viviendo juntos en esa situación y en esa convivencia evasiva. Pero generalmente, desafortunadamente, luego se separan, o sea, o terminan en divorcio o terminan viviendo juntos, pero mal viviendo. Con ¿sí? vida independiente. Con vidas independientes o viviendo mal. Y pues eso lo digo con conocimiento de causa porque muchas veces en muchas consejerías han venido mujeres a contar este tipo de convivencia, este tipo o sea, de matrimonios, digo yo, matrimonios de aguante, con relaciones de aguante, con relaciones de esos matrimonios, con esas parejas de evasivas, o sea, con esas parejas que dicen, mire, yo ya no me aguanto más, ya cansadas del desprecio, de ser ignoradas, incluso de ser maltratadas física o emocionalmente. Y definitivamente dicen, yo me quiero separar, pero entonces, pero no sé si me separo, si no me separo, qué hago, y definitivamente están como comprendidas de un hilito de matrimonios de aguante, digo yo. Advirtiendo que tú estás refiriéndote al caso de mujeres que has atendido, ¿sí? Y también hay que decir que hay esposos que viven en una Yo porque atiendo relación. mujeres, pero tú también has atendido hombres en ese tipo de relaciones. Y por eso la claridad, porque este asunto no es de género. No. Alguno diría, claro, es que el hombre es un guacho. No, también hay comportamientos de mujeres que no distan mucho del comportamiento de hombres, ¿sí? Entonces, es un asunto que se puede presentar en ambos casos y es muy desafortunado porque, como lo mencionabas, algunos toman la elección de separarse y al separarse terminan en alguna medida evitando el dolor permanente, pero se van con una herida y por mucho tiempo los acompañan. Pero otros no se separan, viven bajo un mismo techo, pero es como si estuvieran separados, porque tienen vidas apartadas el uno del otro y con un daño permanente. Y viven mal, están viviendo muy maluco. Quiero que me acompañen también para que revisemos este tema en Proverbios 15, 13, 15, para que lo revisemos. Dice, el corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu, el corazón entendido va tras el conocimiento, la boca de los necios se nutre de tonterías. Para el afligido todos los días son malos, para el que es feliz todos los días son de fiesta. Y cuando hablamos de el corazón dolido, deprime el espíritu, hablamos de tristeza, depresión, incluso de ansiedad. Y este tipo de personas que conviven con una persona que mantiene con esa actitud evasiva, mantienen así, mantienen con tristeza, mantienen con depresión e incluso mantienen con mucha ansiedad. Y cuando dice, la boca de los necios se nutre de tonterías, muchas son las cosas sin sentido que se piensan o que pasan por la mente de este tipo de personas. Y no sé si alguno de ustedes ha pensado cosas de las que luego tengan que arrepentirse, ¿cierto? Cuando dice, para el afligido todos los días son malos, para este tipo de personas no hay día bueno, todos los días son malos. Y muchas veces se pueden olvidar de lo bueno de lo que alguna vez pasaron como pareja, por los tiempos malucos que están pasando, porque no se acuerdan de esos tiempos buenos, no se acuerdan de cuando se conocieron, de cuando se casaron, de cuando estuvieron enamorados, porque están viviendo tiempos malos y se acuerdan, obviamente están pasando por esos tiempos malucos y obviamente esos tiempos malucos son los que pesan. Y aquí es donde yo no entiende por qué es tan delicada esta actitud evasiva, porque cuando se llega a este nivel donde ya no hay recuerdos positivos, es casi que un punto de no retorno. Algunos investigadores describen que cuando tú ya no te puedes acordar de algo positivo, que seguramente existió, porque eso ha estado ahí, es decir, nadie se hace novio y llega a ser luego esposo o esposa a cuenta de maltrato. Tuvieron que haber existido cosas a favor que permitieron ese acercamiento. Pero cuando ya se llega a un punto donde nada de eso se recuerda y donde solo lo que se tiene presente son acciones negativas, es ya un punto de muy difícil retorno. Pero ¿qué hacer frente a una situación como esta? Porque el asunto es bastante difícil, ¿sí? Entonces, en el qué hacer,
quisiéramos abordar nuestra pauta de hoy, porque aquí hay una parte muy importante y es que uno de los dos, el que pueda estar siendo consciente de esta situación, la idea es que se pueda esforzar, así como lo oyen, esforzar, aunque alguno también podrá pensar, pero ¿cómo? Más de lo que hasta ahora me he tenido que esforzar para soportar, pero efectivamente es así y queremos compartirlo precisamente referenciando el caso que ahora citábamos, el de Abigail y el de Nabal, porque cuando decimos esforzarnos, lo decimos desde poder entender la imposibilidad que quizás tenga el otro para darse cuenta de su actitud. Y decimos imposibilidad bien sea porque no es consciente, que le puede pasar a muchos, no son conscientes que tienen una actitud evasiva permanente, o lo conocen, saben que están en una actitud que no es la mejor, pero les cuesta mucho trabajo cambiar, ¿sí? Ahora señalábamos en el caso de Abigail cómo había mencionado algo tan fuerte de cara a su esposo, es decir, de desearle el mal así como los enemigos de David. Pero ahora quisiéramos retomar a Abigail desde otro punto de vista, que también nos permite en los versículos entender. Y cuando lo leamos nos damos cuenta que, contrario a lo que pudiera uno rápida o fácilmente pensar de Abigail, esta era una mujer madura espiritualmente. Y aquí este es un punto muy importante porque nos esforzamos dentro de la relación de pareja cuando somos maduros espiritualmente, porque para esto se necesita madurez espiritual. De otra forma, en nuestras fuerzas no es tan fácil pensar en hacerlo. Entonces, miren el pasaje que quisiéramos referenciar en el caso de Abigail. Está en el verso 25, para recordarlo, cuando ella le dice a David: no haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo ha acompañado por todas partes. Creemos que Nabal había sido evasivo con Abigail, y de ahí esta expresión que ella tiene refiriéndose a él. Pero también hay que entender que a través de esta expresión Abigail estaba procurando guardar la vida de Nabal, porque ya sabía lo que iba a pasar. De esta forma, si ella no entraba a mediar, David hubiera cumplido su prometido, lo que él tenía pensado ir a hacer. Entonces, hay que ver cómo ella asume una posición la más madura frente a esta situación. Muy ella no sensata. va sí, y sabia. Ella no va luego a reclamarle a Nabal lo que había hecho, sino entiende que está llamada a hacer una acción inmediata y es la que emprende cuando se presenta ante David, ¿sí? Ella es la más madura en esta situación. Y esto puede pasar en el caso también de él, para irnos al caso práctico de hoy. Es decir, no es la mujer siempre la que está llamada a actuar, puede ser también el hombre, pero como aquí estamos referenciando este matrimonio bíblico, es por eso que lo planteamos, y lo reiteramos aún con mayor claridad cuando nos vamos unos versículos antes, donde encontramos lo que ella misma le dice a David. No lo hemos leído ahora, esperando este momento para hacerlo, pero miren lo que es la actitud de esta mujer. Después de entender todo lo que había pasado, verso 23 nos dice: cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose el rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable y le ruego que me escuche. ¿Sí? Esa parte no la leímos intencionalmente hace un rato, porque queríamos dejarlo para este momento. Abigail sabía lo que había sido la actitud necia de su esposo, pero ella está asumiendo una responsabilidad para evitar un daño mayor en su casa, ¿sí? A esto es a lo que nos referimos con una posición madura espiritual. Aquí es donde cada uno de nosotros debe pensar, si está viviendo una situación como esta, en su caso, en su pareja, en su matrimonio, ¿qué nivel de madurez tengo yo? ¿Soy capaz realmente de tomar una decisión como estas? De asumir mi responsabilidad delante de Dios, porque hay que aclarar también algo: a una actitud evasiva no se llega solo, se llega en compañía, es decir, es la suma de actitudes que ha tenido mi pareja, que he tenido yo, y que han generado ese conflicto permanente de años, y que, claro, pues habrá uno que es el que más insistentemente tiene esa actitud y otro el que normalmente está recibiendo el ataque. Pero insistimos en que no se llega solo, se llega después de haber intercambiado.
distintas expresiones que han sido de daño mutuo. Quizás en el caso de Abigail ella también era consciente de esto y por eso asume esta posición ante David de tener ella la responsabilidad. Pero en últimas, entendiendo que ya era un momento muy difícil para ellos como matrimonio. Mire, y puede que ese dolor y esa aflicción te puede estar diciendo, ay, ya, sepárese, ya ahí ya no hay nada que hacer. Y yo misma, se los confieso, yo he llegado a pensar eso. Yo en consejería, cuando vienen a contarme, incluso cuando hemos recibido en pareja, en algunos casos a consejería, yo misma lo he llegado a pensar, esta pareja que hace juntas, o viene una mujer a contarme la situación y yo digo, esta mujer ¿qué hace casada con ese personaje? O sea, pero gracias a Dios y el Señor me tapa la boca. Yo nunca, en los años que llevo trabajándole al Señor en consejería, puedo decir que nunca le he dicho a una mujer, sepárese. Gracias a Dios el Señor siempre me ha tapado la boca, pero en mi carne lo he pensado. En mi carne he pensado muchas veces, esta mujer que hace casada con este personaje. O caso contrario, también hay casos tremendos de esposas, ¿cierto? Que tienen un comportamiento muy difícil con sus esposos. Bueno, tú también entonces lo has pensado. Pero yo también lo he pensado muchas veces y el Señor siempre me ha dicho, cállate, no lo digas. Y nunca lo he dicho, gracias a Dios. Pero el Señor, gracias a Dios también muchas veces me ha mostrado la restauración de matrimonios y he dicho, Dios, gracias por no haberme permitido abrir mi boca, porque he visto la restauración de muchos matrimonios, tanto de los matrimonios que han llegado juntos y que yo he dicho, esta pareja que hace junta, tanto en parejas, tanto en mujeres que yo he dicho, esta mujer que hace casada con este personaje, que nunca, o sea, que ha venido la mujer sola y no he conocido al esposo, y luego me he enterado que la pareja se ha restaurado. Y entonces, ¿eso por qué? Porque el Señor levanta huesos secos, porque yo no puedo ver lo que el Señor ve. Y gracias a Dios por eso, porque yo no veo lo que Dios ve y yo no puedo hacer lo que Dios hace. Entonces, Dios puede levantar esos huesos secos, porque dice la palabra que Dios pone tendones, músculos y puede dar aliento de vida. Entonces, ese silencio que el Señor me ha permitido tener y callar en el momento indicado, me ha permitido ver cómo Él puede actuar en los matrimonios de una manera sobrenatural. Cuando hay disposición de obviamente uno de los dos. Exacto, obviamente cuando hay disposición o de la pareja o de al menos uno de los dos. Entonces, lo primero que hay que hacer o habría que decir es que uno de los dos o la pareja diga, Señor, ¿qué debemos hacer? Que haya disposición en el corazón. Entonces, en consejería siempre, cuando trabajamos con la pareja o cuando trabajamos con uno de los dos, es número uno, la disposición o la decisión del perdón. Entonces, primero que todo es el perdón, pero primero entendiendo qué tanto me perdonó primero Dios a mí para saber qué le voy a perdonar a mi pareja. Entonces, entendiendo qué tanto me perdonó el Señor a mí, puedo saber o puedo entender qué le puedo perdonar a mi pareja. Hay un pasaje en la Biblia que me encanta y que siempre lo relaciono en el momento del paso del perdón, y es el del siervo despiadado. Cuando el Señor le perdona 1000 monedas y este siervo despiadado no es capaz de perdonar 100 monedas a la persona que le debe. Entonces, cuando entendemos que el Señor nos ha perdonado a nosotros 1000 monedas y que el que me debe a mí solo me debe 100 monedas, ahí podemos entender que cuanto Dios me ha perdonado ha sido más de lo que yo debo perdonar. Entonces, cuando yo entiendo eso, cuando la persona entiende eso, que Dios me ha perdonado mucho más de lo que yo debo perdonar, puedo quitarme esas gafas de odio, puedo quitarme esas gafas oscuras de rencor y puedo ver a la persona
misericordia y compasión para poder perdonar todo el dolor que esa persona me ha causado. Entonces, primero, esa decisión de perdón hacia los demás, hacia conmigo mismo e incluso hacia Dios. Luego, la revisión de mi relación individual con Dios, que es esa sanidad interior, de poder tener una relación vertical con el Señor, esa sanidad que yo puedo tener con el Señor, y por último una restauración. Y luego de hacer esos 3 pasos puedo ya tener una tranquilidad y puedo tener ya como una sanidad completa. Pero nunca voy a tener una sanidad completa, porque voy a tener una sanidad completa ya cuando esté en la presencia del Señor, obviamente, pero es como los pasos que nosotros podemos hacer en consejería cuando atendemos una persona o una pareja. Ahora bien, si dijéramos que se asume y se entiende lo que acabamos de compartir como una decisión personal, como una decisión que yo tomo primero en la búsqueda de mi relación con el Señor, habría que preguntarnos entonces algo, que es lo que algunos se puede estar en estos momentos preguntando, y es, pero bueno, yo decido hacer esto, y ¿qué pasa si mi pareja decide o continúa haciéndome daño con su actitud evasiva? Este punto es importante porque aquí, ¿cuál es el ideal? Como lo mencionaba ahora Juliana, pues el ideal es que puedan llegar en pareja, ¿sí? Que puedan hablar de este tema, quizás a partir de este mensaje, de esta pauta, y si acaso de pronto uno de los dos lo está viendo y el otro no, pues puede incluso luego compartirle el link para que lo vea, gracias a que va a quedar grabado, y cuando lo vea tu pareja, si no pudo verlo contigo, entonces se puede convertir esto en un objeto de conversación para hablar, y desde esa conversación establecer si están de acuerdo ambos en asistir y pedir consejería. ¿Pedir consejería para qué? ¿Para que me digan qué es lo que tengo que hacer? No, te aclaramos, nosotros cuando tenemos consejería, o las parejas que tienen consejería, no hablamos sobre nuestros consejos o nuestra experiencia. Lo que hacemos es indicar qué dice la palabra de Dios acerca de la circunstancia que se está viviendo. Y ya cada uno es libre de elegir poner en la práctica. Y como bien lo decía ahora Juliana, son muchos los testimonios que hoy existen de parejas que después de una consejería deciden creerle a Dios. Y hay cambios tremendos, cambios tremendos. Entonces, eso es lo primero, ¿sí? Que ojalá desde el ideal pudiera darse, y es que los dos estuvieran de acuerdo para pedir consejería. Y cuando realmente vemos que la pareja viene con una disposición, buscando ayuda, es decir, levanta la mano la pareja y dice, necesitamos ayuda, hemos visto muchos casos de restauración. Cuando ambos vienen y tienen una cita, una sanidad interior juntos, vemos realmente restauración matrimonial, y hemos visto muchos casos en los que el Señor se ha glorificado en esos matrimonios y nos han callado la boca, donde nosotros decimos, no, aquí no hay nada que hacer, definitivamente, no, esto ya está, mejor dicho, huesos secos. Y el Señor ha levantado huesos secos, ha puesto tendones, ha puesto músculos, y uno dice, Dios mío, solamente tú pudiste haber hecho esto, y diste aliento de vida en este matrimonio donde no dábamos un peso, donde al ojo humano no había nada que hacer. Sobrenaturalmente el Señor levantó, y no hemos visto solo un caso, muchos casos donde realmente el Señor levantó esos matrimonios, pero cuando realmente vienen los dos juntos, se ha visto mucho más resultado. Ok, y esto lo decimos con el ánimo de fortalecer y animar a quienes puedan encontrarse en una situación difícil, creyendo que el asunto es tan difícil en su caso que no tiene solución, pues les podemos contar de lo que hemos visto y sabemos que Dios es capaz de hacer en la vida de quien se dispone. Ahora, otro caso. El primero, entonces dijimos que los dos pueden estar de acuerdo, ¿sí? Desafortunadamente no tan común. Quisiéramos que fuera más común, porque obviamente ahí Dios podría obrar. Pero ¿cuál es el otro caso?
que estás en la situación que acabamos de describir, ¿cierto? En esa actitud evasiva permanente, y hables con tu pareja, pero resulta que ella o él abiertamente no les parece que sea necesario pedir consejería, sienten que pueden seguir llevando la vida como la llevan, así no sea la mejor, pero no ven la necesidad de consejería. ¿Qué hacer en esos casos? Como bien lo describía Juliana hace un rato, tú tienes la elección. Tú tienes la elección de buscar de Dios, de fortalecer tu relación de forma vertical, de iniciar un proceso de consejería, de restauración, de perdón. ¿Y para qué si el otro no lo hace? Precisamente porque el iniciarlo, al tomar la decisión tú delante de Dios, vas a poder experimentar primero, y algo muy importante que probablemente hasta hoy no has experimentado, y es paz. Una paz que solamente Dios puede darte, para que aún con los mismos eventos que vienen del pasado, tú puedas ver al otro o a ella, si es el caso, con ojos de compasión, con ojos de misericordia. Esos ojos que solamente Dios puede darte. Lo veíamos ahora y por eso lo enfatizábamos en el caso de Abigail. Ella hubiera podido ir donde David y decirle, Señor, haga usted lo que a bien le parezca con David, pero tenga en cuenta que yo no hago parte de todo esto, porque este hombre es necio y de hecho nos trata a nosotros en la familia de igual forma, protéjanos usted de esto. Pero no fue lo que hizo Abigail. Abigail tuvo misericordia, tuvo compasión de Nabal, era su esposo, ¿sí? Entonces, estamos recordando esto porque es una forma práctica de entender cómo yo estoy llamado a actuar. Y recuerden que decíamos que es muy importante entender qué nivel de madurez tengo en mi relación con Dios, porque el más maduro espiritualmente, regularmente, es el que primero acude a Dios y lleva todo lo difícil de la situación ante Él, para que sea Dios quien lo guíe y que le muestre el siguiente paso a dar. Mire, y si usted hace esto, definitivamente usted puede orar por su pareja. Usted puede sanar primero su corazón, puede perdonarlo, puede tener una sanidad interior y puede empezar a orar por su pareja para convicción de pecado, para que esa persona tenga convicción de pecado, para que el Señor se revele ante él o ella. Y ya esa persona ya no va a ser huérfana espiritual, y usted puede orar por esa persona para que tenga, para que pueda tener ya, abrir sus ojos espirituales y ya no sea huérfana espiritual. Y el Señor puede hacer algo con esa persona, así como les dije ahorita que el Señor puede levantar huesos secos en una pareja, lo puede hacer también ante esa persona que está siendo evasiva y que no quiere acudir al Señor. Entonces, usted puede empezar a orar por su pareja y el Señor puede levantarlo. Si es hueso seco, lo puede levantar y puede también poner tendones y músculos y darle aliento de vida a esa pareja si no lo tiene. Entonces, usted sane su corazón, perdónelo, tenga su sanidad interior y empiece a orar por él y verá que el Señor puede hacer algo también en su matrimonio. Entonces, dése la oportunidad también. Ok, entonces, haciendo una síntesis para finalizar, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, entonces, ¿de qué se trata esta pauta? De identificar esa actitud evasiva que se puede estar teniendo durante la relación, bien sea porque mi pareja la está teniendo hacia mí o porque yo la estoy teniendo hacia ella. Y al identificarlo, entonces, de inmediato entender que se llegó a ese punto resultado de muchos asuntos y actitudes del pasado, y que pretender cambiarlo por solo una decisión no es tan fácil. Y es aquí donde entran las pautas que acabamos de mencionar. La primera, procurar buscar consejería para que a través de los principios bíblicos puedan abordar este asunto, y por lo que ya dijimos, Dios efectivamente puede obrar en tu relación. Y la segunda, si no hay un acuerdo entre ambos para poder acudir a consejería, que entonces uno de los dos, el que es más maduro espiritual, pueda igual solicitar ayuda para recibir esos principios bíblicos que le ayuden a restaurar primero su relación con Dios, considerar el perdón como lo más importante en su vida, y que de esa manera empiece a ver de una forma distinta, con ojos de misericordia, a quien le pueda estar haciendo el daño al cual nos estamos refiriendo. Este era el mensaje que teníamos para hoy. Esperamos que haya podido ser de administración para ustedes. Nos encanta que nos hayan podido separar este tiempo, bien sea para administración de sus relaciones o para incluso compartir este mensaje con alguna pareja que ustedes hayan observado que puedan estar pasando por un momento difícil. No quisiéramos despedirnos sin antes animarlos a que continúen conectados con nosotros. Recuerden que nuestra transmisión se da el segundo y el cuarto viernes a las 7 de la noche por este canal, y también
primer y tercer viernes, los grupos pequeños, no se los pierdan. Si no tienes grupo pequeño, recuerda que en el grupo de WhatsApp, en el WhatsApp número Business. de WhatsApp, Business, puedes entrar y mirar por tu edad cuál grupo te conviene. Ahí está el número telefónico para que puedas comunicarte con el grupo que te convenga para que te compartan el link de la plataforma el primer y tercer viernes para que no te lo pierdas. Recuerda que solamente entras al catálogo y vas a encontrar las distintas fotos de los grupos, identificas el rango de edad y ahí escoges el número. Bueno, nos gustaría finalizar orando como iniciamos y te invitamos también a que te dispongas para hacerlo. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de desarrollar y compartir este tema. Gracias por aquellos que han escuchado y que han tenido un oído y un corazón receptivo para lo que teníamos para compartir. Sabemos que tú obras de una forma especial y única en la vida de quienes se disponen. Y creemos que quienes han separado el tiempo para escuchar este mensaje se han dispuesto. Te pedimos, Señor, bendiga nuestros matrimonios y nos dé sabiduría para actuar conforme a tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Chao.